Iniciamos la unidad 3 sobre tiempo, clima y variabilidad climática. Este es un esfuerzo especial para integrar el tema de clima dentro de los aspectos de gestión de riesgos. Y vamos a darle un especial énfasis a los aspectos que tienen que ver con clima y variabilidad climática. Mi nombre es Juan Pablo Sarmiento. Los voy a estar guiando y acompañando durante esta unidad. Hay importantes lecturas que ustedes deben hacer previamente y les invitamos a que avancen con interés, con curiosidad, en una serie de exploraciones a través de los diferentes recursos disponibles en Internet. Esperamos que las guías que han sido preparadas para los ejercicios, para las actividades, sean de su interés. Los objetivos propuestos para esta unidad inician, como siempre lo hemos hecho, con el establecimiento de algunos conceptos, algunas bases, algunos fundamentos para poder comprender y comunicarnos durante este curso. Y vamos a hacer énfasis en algunos aspectos que tienen que ver con los eventos climáticos extremos y con algunas consideraciones particulares. El concepto de tiempo, como lo vemos acá, la situación de los factores atmosféricos que actúan en un momento específico y una región determinada, es básicamente la manifestación de una dinámica que tiene la atmósfera en un lugar y en un momento determinados. Cuando hablamos de la dinámica de la atmósfera, hablamos de la distribución que existe entre la masa y la energía. Entre la masa, que básicamente es el vapor de agua y los otros gases que hacen parte de la atmósfera, y la energía, que la observamos se manifiesta a través de temperatura y a través de movimiento. Entonces, esta interacción que resulta en espacios y en tiempos específicos genera entonces una serie de condiciones como son la temperatura, la presión, la humedad, la nubosidad, la precipitación, los vientos. Estas consideraciones son fundamentales porque es la forma como manifestamos entonces el estado del tiempo. Esto significa que en un lugar y en un tiempo determinado podemos percibir condiciones cálidas o frías, húmedas o secas, de cielo nublado o de cielo despejado, situaciones de lluvia o de, digamos, de ambientes secos. Y estos lo conocemos, como hemos mencionado, como estados del tiempo. El clima es ese conjunto fluctuante de las condiciones atmosféricas, pero en los cuales nosotros vemos que son estados y evoluciones del tiempo, pero durante un tiempo y un lugar dados. El clima entonces hace referencia más a esas condiciones ambientales que son promedios, son estimaciones, son aquellos aspectos que nosotros esperamos van a ocurrir durante un periodo prolongado de tiempo y que en muchos casos se definen básicamente por periodos como años. En otras palabras, el clima se define como las condiciones temporales que se dan en un lugar durante varios años. El clima de un lugar, cuando hacemos referencia a un lugar en particular, se ve afectado por la latitud. Si está en la zona tropical, si está en una zona meridional, si está dependiendo de cuál es la latitud en el globo terráqueo, nosotros podemos entonces anticipar ciertos climas. Tiene que ver también con la altitud sobre el nivel del mar. Entonces encontramos esas dos variables fundamentales, el tema de latitud y el tema de altitud. Igualmente, es importante ver si cerca a estos lugares que estamos analizando hay, por ejemplo, agua, lagos, ríos, mares. Estos aspectos influyen significativamente en las condiciones del clima. Los climas no son estables,
sino que están mediados a través de una serie de circunstancias en las cuales nosotros vemos esos cambios, lo vemos a través de esos cambios estadísticos que observamos en la temperatura, en la humedad, en la presión atmosférica, en los vientos, en los patrones de precipitación. Y de esta forma nosotros tenemos una serie de mediciones que nos ayudan a explicar cómo es ese comportamiento de ese clima. El grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, el IPCC, define que el clima habla entonces de esos tiempos promedios, o más rigurosamente como la descripción estadística en términos de la media y la variabilidad de las cantidades pertinentes durante un periodo que varía de meses, miles y millones de años. Entonces vemos esta complejidad del concepto de clima, y por eso es común observar cómo una persona como Marshall Shepard, que fue un expresidente de la Asociación Meteorológica Estadounidense, que decía, es que el tiempo es nuestro estado de ánimo y el clima es nuestra personalidad. Basados en este tipo de afirmaciones, personas como Eugene Tackel y más adelante Gustavo Wilches emplearon esta metáfora y procedieron a ejemplificarla, diciendo que una persona puede tener entonces una manera de ser que es plácida, alegre, una personalidad muy particular, pero puede tener súbitamente momentos de intransigencia y de agresividad. Esto es lo que nos muestra esa combinación entre el clima, que es algo de fondo, que es algo de largo plazo, que es algo promedio, y lo que es el tiempo, que es específicamente lo que podemos observar en un momento dado. Entonces, otras personas dicen, clima es lo que en promedio esperamos y el tiempo es lo que realmente experimentamos. La variabilidad climática, como está definida en esta transparencia, nos habla de esas variaciones de las medidas estadísticas del tiempo. O sea, vemos esa relación de la variabilidad climática con ese concepto de clima, pero nos menciona que hay unas variaciones, que hay unas desviaciones de esos niveles estándares y que se caracteriza por unas escalas espaciales y temporales que van más allá de eventos aislados, como lo vamos a ver más adelante. En realidad, la variabilidad puede deberse a procesos de carácter natural interno dentro del sistema, que se llaman variabilidad interna, o a variaciones propiciadas externamente, por eso se llama variabilidad externa, que muchas veces puede tener un origen natural o un origen antropogénico. La variabilidad climática depende entonces de ciertas condiciones atmosféricas extremas que exceden con mucho lo normal. O sea, cuando hablamos de variabilidad no hablamos de cambios pequeños, tenemos que hablar de cambios intensos. Y esa variabilidad es una medida del rango que nosotros, de las condiciones que nosotros observamos al cambiar un año tras otro. Esta variabilidad puede ser entonces una variabilidad alta o una variabilidad baja, pero en realidad el clima no es constante, siempre hay una variabilidad. Entonces la variabilidad climática nosotros vemos que se caracteriza porque vuelve, después de haber el cambio, vuelve a los promedios. Eso es lo que lo diferencia del cambio climático. En el cambio climático, una vez ocurre, difícilmente retorna a las condiciones iniciales, mientras que la variabilidad climática, vemos el cambio y vemos que regresa a los promedios iniciales. Dependiendo de cuál es la escala de tiempo, nosotros entonces podemos hablar de diferentes tipos. Puede ser estacional, que es aquella que responde a la fluctuación del clima
en una escala mensual. Cuando estamos en latitudes medias, por ejemplo, por encima o por debajo del trópico, en el que estaríamos hablando de Norteamérica, buena parte de Norteamérica, o la zona más sur de Sudamérica, encontramos que hay estaciones que están claramente marcadas: invierno, primavera, verano, otoño, y se repite el ciclo. Estas, digamos que son las características estacionales típicas en esas zonas. Mientras que en las áreas más tropicales lo que vemos es una alternancia entre temporadas de lluvias y temporadas secas. Pero estos aspectos estacionales se caracterizan, por ejemplo, por dos temporadas de lluvia al año o por una gran temporada seca al año, y estos procesos estacionales son frecuentes y caracterizan a nuestros climas. Hay otro tipo de variabilidad climática, que es la que se llama la intraestacional. Entonces ya vemos que son perturbaciones que determinan condiciones de tiempo muy particulares y que permanecen por algunos días, puede ser decenas de días. La mayoría de estas veces estamos hablando de oscilaciones que pasan desapercibidas. ¿Por qué? Porque son muy pequeñas, en realidad, si se comparan con el ciclo anual. Pero son aquellas variaciones que alcanzamos a describir, que son un poco más frías o un poco más cálidas o un poco más lluviosas o un poco más secas dentro de los procesos estacionales clásicos. Hay otra que es la que se llama la variabilidad climática interanual. Esta variabilidad ya trasciende el periodo de un año y vemos entonces esa variabilidad con episodios como por ejemplo los que observamos durante el niño y la niña. En este caso, cuando vemos estos fenómenos, el niño, oscilación del sur, o cuando vemos la niña, vemos entonces que hay una serie de manifestaciones que se ven caracterizadas por cambios en la presión atmosférica, cambios en la temperatura del mar, cambios en el nivel del mar, y que requieren para su definición el que tengan cierta permanencia en el tiempo. En el caso, por ejemplo, del niño, se habla que para poder mencionar que la estación del niño existe, tiene que darse una diferencia en los cambios de la temperatura de la superficie del mar en una región particular del Pacífico, que se llama la región 3.4, que está entre las islas Tahití, y que allí ese cambio de temperatura, ese calentamiento que se observa, debe permanecer como mínimo por 3 meses. En ese momento, entonces, se habla que hay una variabilidad interanual llamada el niño, o el niño oscilación del sur. En inglés se llama el ENSO. Estos cambios no solamente se reflejan, por ejemplo, en el caso del niño, en cambios a nivel de temperatura y de precipitación, sino que incide en el sistema global, por ejemplo, en la formación de tormentas y huracanes en la zona del Caribe. Cuando está la presencia del niño, disminuye la intensidad y el número de fenómenos tropicales y de huracanes, mientras que cuando está en el extremo contrario, en la niña, hay un aumento en la intensidad y en la frecuencia de estos fenómenos. Igualmente encontramos otros tipos de eventos como los incendios forestales que se observan en aquellas zonas en donde hay una disminución de precipitación, un aumento de temperatura, condiciones favorables entonces para la presencia y para el número e intensidad de los incendios forestales. Hay otro tipo de variabilidad que tiene otra característica de tiempo y son los interdecadales. O sea, estamos hablando de ciclos que tienen una periodicidad mucho mayor, mucho más larga. Y este tipo de escalas realmente son difíciles de observar. Es más análisis de tipo científico el que hace la identificación de estos fenómenos debido precisamente a estos largos periodos en los cuales ocurren.
Los eventos climáticos extremos constituyen eventos de gran interés para el grupo que está en el tema de gestión de riesgos. Y básicamente se refieren a aquellos eventos en los cuales tenemos entonces una magnitud particular. Hay una característica en términos de tiempo y en términos de intensidad que nos permite entonces identificar esos valores extremos que se van a manifestar en forma de amenazas que se consideran entonces un centro de atención para toda la comunidad que trabaja en el tema de gestión de riesgos. Fenómenos climáticos extremos los encontramos, por ejemplo, cuando hablamos de sequías, cuando hablamos de inundaciones, cuando hablamos de ciertos eventos de tipo meteorológico, en donde más que eventos aislados, estamos viendo eventos que generan un proceso acumulativo, o sea, precipitaciones que se presentan durante un X número de días en un territorio particular. Cuando tenemos circunstancias particulares, como por ejemplo un déficit de lluvia extendido igualmente en un territorio concreto. Entonces, la característica para nosotros y el interés de avanzar en este tipo de estudios es poder conocer cómo interactúan estos factores externos de tipo climático con ciertas condiciones de carácter ya más, digamos, de la población expuesta, de los sistemas sociales, de los sistemas ecológicos y físicos, y cómo interactúan entonces estos sistemas con estos cambios ambientales, estos cambios climáticos. Es así entonces como nosotros podemos ver condiciones extremas cuando encontramos esa sobreposición de vulnerabilidades, de exposición con estos eventos que generan una serie de condiciones creadas por el hombre. Citemos un típico evento extremo ocurrido en los Estados Unidos en el año 2012, que fue el huracán Sandy. Y al analizar cuidadosamente el huracán Sandy, encontramos qué fue lo que sucedió y por qué es considerado como un evento climático extremo. Entonces, primero encontramos una suma de factores, que son factores realmente coyunturales. En primer lugar, Sandy era un huracán de gran intensidad, de una gran energía, que por sí mismo ya generaba una amenaza importante. Sin embargo, vemos cómo el huracán Sandy se presenta y justo en el frente de la costa este de los Estados Unidos se une con una tormenta de invierno y una muy baja presión que venía del oeste y se suma a una ráfaga de aire frío que venía del norte. Entonces ustedes miren tres condiciones particulares atmosféricas que se suman y que convergen en un tiempo y en un espacio particular. Como si fuera poco, justo en esa misma época se presenta una marea alta debido a que está en ese momento una luna llena. Por lo tanto, imagínense ustedes que esa formación de olas, esos vientos que estamos diciendo, llegan en el punto en donde la marea está más alta. Como si fuera, digamos, no suficiente, encontramos un tercer factor, y es que la velocidad y el tamaño de Sandy hacían de esta una tormenta particular, pero hacía que su movimiento de desplazamiento fuera muy lento. Entonces esto ocasionó que la tormenta prácticamente se estacionara durante más de 24 horas en las costas norteamericanas. Entonces sumamos un elemento muy particular
que se dio en estas condiciones. Ahora, nada de esto hubiera tenido un impacto mayor si no es porque se da en una área que está altamente poblada, en un área en donde es una de las áreas, digamos, de la zona de la costa de los Estados Unidos que tiene una mayor ocupación, asentamientos urbanos hasta el borde de costa. Conclusión, lo que tenemos es una circunstancia que genera una muerte de más de 233 personas, afecta a más de 8 países, pero mucho más gravemente al norte de la costa de los Estados Unidos, con unas pérdidas estimadas en 75.000 millones de dólares. Podríamos establecer una serie de categorías de los eventos climáticos extremos y que estas categorías tendrían que ver de acuerdo a tres factores fundamentales. Tienen que ver con el tema de las inclemencias del tiempo y del clima. Estamos hablando con manifestaciones particulares en aspectos de temperatura, de precipitación, de vientos, que son los que definen entonces el tipo de escenario que se puede esperar y el tipo de impacto que vamos a estar percibiendo. Segundo, los fenómenos meteorológicos y climáticos que influyen en la aparición de estas condiciones extremas en las variables meteorológicas que acabamos de mencionar tienen ciertas características particulares que se ven asociados entonces a eventos tipo monzones o tipo huracanes o tipo El Niño o ciclones extratropicales. Hay diferentes formas de aparición. Quiere decir que estas condiciones pueden verse asociadas entonces a fenómenos más conocidos, pero que su presencia se caracteriza entonces por un alejamiento de ese promedio o de ese manifestación en aspectos como temperatura, precipitación o viento, que son en general los aspectos y la elevación del nivel del mar, que son los aspectos que más nos interesan para estas determinaciones. Y los impactos en el ambiente físico obviamente tendrán entonces una relación directa con las variaciones de estas manifestaciones que acabamos de decir. Quiere decir que temas relacionados con precipitación, temas relacionados con nivel del mar, se van a traducir en temas, por ejemplo, como inundaciones, en temas como marejadas de tormenta, se van a traducir en impactos costeros, se van a traducir en áreas de sequía, se va a traducir en disminución de agua para consumo, se va a traducir en un impacto a nivel de agricultura, se va a traducir en una serie de aspectos, por ejemplo, como migración de población. De esta forma, podríamos seguir hablando de diferentes escenarios, de diferentes consecuencias de estos cambios en las variables de los eventos climáticos extremos. Vamos entonces a continuación a hablar de algunas consideraciones particulares. La primera es que estos cambios que estamos observando son cambios en los cuales nosotros podemos percibir algunas tendencias. Por ejemplo, la evidencia de que hay observaciones que nos muestran que hay en general un menor número de días y noches frías y un aumento general en el número de días cálidos y de noches cálidas. Esto básicamente se ve a nivel global. Esta imagen que ustedes tienen muestra en el caso, por ejemplo, de Miami, cómo hay una disminución en el número de noches frías que muestra una temperatura que no se veía y esto es un promedio que es claro desde 1970. Una segunda consideración tiene que ver con las proyecciones de los modelos de calentamiento y que nos habla de unos cambios que se observan en temperaturas extremas hasta finales del siglo XXI.
Estos cambios obviamente tienen ciertas diferencias a nivel regional y no vemos que haya una, se puedan generalizar, pero en general vemos una tendencia que es clara y se observa. Hay varios recursos para observar. En este caso, ustedes ven este observatorio de la NASA. Es un sistema de modelación que permite a las personas entrar, mirar las proyecciones y los invitamos a ustedes a que utilicen este tipo de recursos que permiten ver estas proyecciones. Vamos a tener algunas actividades que nos van a invitar a interactuar con herramientas como estas. Una tercera consideración es considerar que este aumento del nivel medio del mar va a generar que en algunas zonas de tipo costero veamos más inundaciones. Esta fotografía, por ejemplo, de la NOAA, que es la Agencia Nacional de Océanos y Atmósfera de los Estados Unidos, muestra el tipo de escenario que se está viendo cada vez más frecuente en zonas costeras, que vemos entonces las aguas entrando a las áreas urbanas, con el impacto que esto genera a nivel de erosión costera, a nivel de contaminación de acuíferos, a nivel de intrusión salina. Son aspectos que cada vez van siendo más frecuentes. Otra consideración tiene que ver con la frecuencia de precipitaciones intensas. Estos registros, como ustedes lo pueden ver en este caso de los Estados Unidos, nos muestra estas precipitaciones extremas como han venido aumentando en un promedio analizado en 48 estados en el periodo de 1910 a 2015. Ustedes ven estas fluctuaciones, ven esta variabilidad, pero ven una tendencia definitivamente creciente. Obviamente, esto está presente tanto en las latitudes septentrionales como en las zonas tropicales. La otra manifestación, que es el tema específico de vientos, es un poco más difícil de predecir. Los estudios hasta el momento no han sido conclusivos y hay todavía deficiencias en los modelos que se están empleando para hacer estas simulaciones, de tal manera que es difícil establecer cuál va a ser la expectativa con relación a los vientos extremos. En cuanto a la velocidad de los vientos, eh, algunos de los modelos indican que es probable que aumente, pero todavía no es posible establecer si esto va a ser en todas las cuencas oceánicas o va a ser solo en algunas. Y no se conoce exactamente en qué medida esto va a afectar, va a comprometer, a modificar la presencia de ciclones tropicales. Todavía hay discusiones sobre si estas van a incrementar o no la frecuencia y la intensidad de estos. Uno de los problemas que se observa comúnmente y del cual ustedes probablemente, muy probablemente han escuchado, es el problema que están experimentando los pequeños estados islas. Los pequeños estados islas, tanto del Caribe como de la zona del Pacífico, ustedes han visto cómo ha habido todo un llamado de atención por el problema de erosión de costas, por el problema de pérdida de territorio, por básicamente una circunstancia que amenaza la sobrevivencia a largo plazo. Independiente de si estamos hablando de cambios permanentes o no, estamos hablando de circunstancias que ya están generando un impacto, poblaciones que están ya en un
nivel de exposición con claramente efectos que son medibles, como este caso que ilustra el caso de las Islas Salomón, en donde es posible observar esa erosión que están viendo, esa erosión que afecta y compromete a industrias como la del turismo, la pesca, etc. Entonces, debemos estar ciertos que estos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos eh, no necesariamente se traducen en impactos extremos. Hemos visto cómo anuncios de eventos como los del niño, que van a ser el evento del niño del siglo, pasan y no dejan un nivel de impacto mayor. Y cómo otras veces se subestima ciertas condiciones climáticas sin considerarlas extremas, pero contienen un cambio o representan un cambio y un impacto importante. Y lo otro que es importante, entonces, mirar los aspectos de escalas de tiempo para poder determinar realmente el tipo de evento en los cuales nosotros estamos trabajando. Y poder distinguir entre eventos meteorológicos o eventos climáticos muchas veces es complejo porque están en una línea gris. Quiere decir que si pasan de unos días pasaría entonces a ser de orden climático, y si es de más corto sería meteorológico. Es una discusión que no tiene sentido llevarla a cabo. Bien, con esto terminamos nuestra unidad 3. Los invitamos a que hagan una práctica, que trabajen en sus ejercicios, que visiten estos sitios de web que han sido identificados, que puedan ubicar otros más, que puedan familiarizarse con las herramientas y que sean cuidadosos al analizar las fuentes. Busquen fuentes que sean oficiales, creíbles, en donde haya instituciones serias, de tal manera que no se dejen llevar por algunas fuentes de información que con otras intenciones y con menos rigor establecen anuncios, artículos, modelos que realmente están fuera de contexto y de realidad. Muchas gracias.